Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Hoy es día de adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Nuevamente estamos reunidos como iglesia, la iglesia del Señor aquí en Ciudad Merliot, República del Salvador. Siempre los días del Señor estamos estudiando el libro de Éxodo. Y hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 34. Este capítulo 34 trata de la renovación del pacto. Y la lección que vamos a presentar este día es la número 130. De manera pues que vamos a tener nuestra oración que siempre tenemos y luego pues vamos a continuar con el estudio. Siempre, si ustedes tienen a bien, por favor compartan este estudio porque es importante que muchos hermanos también lo escuchen. Bueno, oremos a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos agradecimiento porque una vez más nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello. Permite que siempre sea de mucha edificación, que la honra la recibas tú, que el Espíritu Santo me dirija y que cada hermano y hermana sea muy edificado. Gracias, Señor, por esta gran bondad y gran bendición de predicar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la parte que vamos a estudiar ahorita es que Dios renueva el pacto y vuelve a emitir la ley. Esto está comprendido en los versículos 10 hasta el 26 del capítulo 34. Primeramente veamos cómo es que Dios renueva el pacto. Y esto lo dice en el versículo 10. Dice, y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces nosotros lo que vemos es que Dios estuvo de acuerdo con el pedido de Moisés diciendo que haría pacto. El pacto que se enuncia aquí puede verse como una elaboración del pacto que Dios había hecho anteriormente con Israel, porque esto no era nada nuevo. Recordemos lo que ya había dicho en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces explicó que quería decir ser su pueblo especial, es decir, en vista de que los israelitas le pertenecían, haría por ellos sorprendentes maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y lo dice también en este versículo 10. Y echaría a las naciones
de la tierra prometida. Miren lo que expresa el versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Todo esto a cambio, la responsabilidad de ellos pues sería guardarse de no hacer alianza con los moradores de la tierra. Se lo dice ahí en el versículo 12. No está claro qué quiso decir Dios precisamente cuando habló de las maravillas. Hay una versión que en lugar de poner maravillas usa la palabra milagros. Entonces, Israel ya había presenciado milagros en el desierto. Sin embargo, habían de venir otros. Tal vez Dios estaba anunciando los milagros relacionados con la conquista de Canaán. Las naciones jamás habían sido testigos de algo como cuando Israel cruzó el río Jordán sobre tierra seca, ni cuando Dios demolió los muros de Jericó. Su actuar a favor de Israel, la Escritura lo presenta como que sería cosa tremenda, así lo presenta. Entonces, las naciones habían de sufrir total destrucción impartida por Dios. A veces lo hacía por medios milagrosos. Y claro, hay que entender que esta situación de estos medios milagrosos se dieron en este tiempo, por muchos siglos se dio esta situación de estos medios milagrosos. Bueno, pero pasemos a ver otro aspecto importante, que Dios advierte contra hacer pacto con alguna nación. Eso sí es importante, que Dios advierte contra hacer pacto con alguna nación. Y esto lo tenemos en los versos 11 hasta el 17. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Entonces lo que vemos es que al tiempo que Dios le aseguró a Israel que él cumpliría su parte del pacto, también les dijo cómo cumplir con sus obligaciones. Es decir, él les está diciendo: yo hago mi parte, ustedes tienen que hacer la parte de ustedes. El pacto que estaban renovando con el Señor era exclusivo. No se les permitía entablar
una relación pactal con los pueblos de la tierra a la cual ellos estaban viajando. Por eso dice este versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Entonces, ¿por qué? Porque tal pacto se convertiría en tropezadero, les dice claramente. Va a ser tropezadero para ellos, pues los llevaría al pecado y los llevaría a la destrucción. Y esto es evidente. Yo le pongo una ilustración. Usted va caminando normalmente en una acera y de repente usted se cae. ¿Por qué se cae? Porque hay un tropezadero. Ese tropezadero puede ser una rama de un árbol, puede ser una piedra, puede ser cualquier otro obstáculo el cual usted no percibió. Entonces, usted tiene que entender esto, pues, que esta situación de hacer alianzas con los pueblos, sería de tropezadero. Entonces, para asegurarse de que los israelitas no hicieran pacto con las naciones cananeas, habían de derribar sus altares. Fíjense bien lo que les dice, derribar sus altares. Mire el verso 13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Sus imágenes de acera. El término acera se refiere evidentemente a un poste tallado que se asemeja a la diosa llamada así, o sea, Acera, o a su árbol sagrado. Este objeto fue aparentemente hecho de madera y se erguía al lado del altar. Mire, voy a poner al menos 2 ejemplos de esta imagen acera. Vamos al libro de los jueces. El libro de los jueces, capítulo 6, versículos 25 y 26, dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Luego leamos también 1 Reyes 15:13. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, y da la razón, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá, hermanos? ¿Qué es lo que acá se nos está presentando? Bueno, el requisito anterior se fundamentó en los 2 primeros de los 10 mandamientos. No te has de inclinar a ningún otro Dios. Verso 14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Usted note la palabra Dios con minúscula, pues Jehová,
cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y luego en el verso 17 le dice, no te harás dioses de fundición. Entonces, Dios se describió como un Dios celoso, en el sentido de que no permitiría que nadie ni nada fuera su rival en la vida de Israel. El pueblo sería condenado si adoraban otros dioses. Eso era bien claro. Es como que si de repente, vamos a suponer, a veces yo pongo ilustraciones que a lo mejor a usted le pueden parecer un poco exageradas, pero vamos a suponer que de repente 1, 2, 3 hermanos se les antojara poner una imagen dentro del edificio de la iglesia y se les metiera de que hay que adorar a esa imagen. Esta situación sería evidentemente condenada por nuestro Dios. El pueblo sería condenado si ellos adoraban otros dioses. El hacer pactos con los pueblos de la tierra llevaría a Israel a ofrecer sacrificios a sus dioses y a comer de los sacrificios ofrecidos a las imágenes, porque esto es el asunto. Yo acepto adorar a un Dios, yo lo que estoy diciendo, pues yo acepto todo lo que concierne a lo que esa nación hace para con ese su Dios. Mire el versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces, unirse en matrimonio con estas naciones haría que Israel fornicara, pues, en pos de sus dioses. Por eso el versículo 16 dice, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Ustedes tienen que entender que esta es una situación, el problema sexual es un problema que entuturuta la mente del ser humano, compromete la mente del ser humano, compromete pues las acciones, los hechos del ser humano. Entonces, la expresión se refiere principalmente al adulterio espiritual de dejar al Señor, el verdadero esposo de Israel, e ir en pos de amantes, en otras palabras. Amantes, o sea, lo que estoy diciendo con esto es en pos de dioses falsos. No obstante, las actividades sexuales eran a menudo parte de las ceremonias religiosas de los pueblos paganos, evidentemente promiscuos. O sea, esas actividades sexuales las podían ejecutar al aire libre y les importaba poco. Había una promiscuidad realmente tremenda. O sea, mantenían relaciones sexuales con varias personas y como lo he dicho, lo podían hacer en una forma pública. O sea, había una mezcla confusa, había un total desorden, pues, en esta situación. En una de las antiguas versiones se refiere el párrafo
termina con el versículo 17. Dice, no te harás dioses de fundición. Esta oración se ajusta mejor con lo que viene a continuación que con lo que se dijo antes, después del versículo 16. O sea, cuando dice, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y lo que se ve pues que el pasaje pasa de hablar de las obligaciones de Israel con respecto a los pueblos y los dioses de Canaán a hablar de los estatutos generales que tenían que ver con la adoración al Señor. Sin embargo, el versículo 17, donde claramente dice, no te harás dioses de fundición, todavía habla del tema del párrafo anterior. ¿Qué es eso? Evitar la adoración de dioses falsos. Y su estilo refleja la forma del versículo 14. Recordemos el versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aún más importante, habla específicamente contra el pecado que hacía necesaria la renovación del pacto. O sea, propiamente la adoración del becerro de fundición. Mire lo que recordamos cuando estudiamos Éxodo 32, versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La mejor forma pues de ver el versículo 17 es, no te harás dioses de fundición. Es entonces como a un mandamiento de transición que concluye el tema anterior y comienza la lista de leyes religiosas y ceremoniales que se encuentran en el resto del capítulo 34, que por supuesto es el capítulo que estamos estudiando. Pero veamos otro aspecto que se presenta aquí. El otro aspecto que se presenta aquí es el énfasis que Dios le da a las responsabilidades de ellos en la adoración. Veamos esto específicamente en los versos 18 al 26. O sea, el énfasis que Dios les da a las responsabilidades que puso sobre ellos en la adoración. Miren lo que dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo,
y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todo esto? ¿Qué es lo que se nos presenta? Que estos 9 versículos repiten leyes que se dieron. Número 1, por ejemplo, leyes que se dieron en una lista de ordenanzas de parte de Dios. Y esto lo vimos cuando estudiamos Éxodo 23, 12 al 19, donde les dice: 6 días trabajarás y el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. O sea, ¿qué es lo que podemos ver? Que ellos no estaban ignorantes acerca de esta advertencia. A ellos ya se les había preparado sobre esta situación. O sea, cuando Moisés sube al Sinaí y está la primera vez, me refiero, 40 días y 40 noches, y baja con las tablas, y ellos han hecho el becerro, ellos ya habían sido prevenidos. No es que les tomó de sorpresa, este ya no apareció, y hagamos un becerro al cual adoremos, un becerro de oro. Ellos habían sido ya advertidos. Número 2, en la descripción con respecto al primogénito en el momento del Éxodo, miren lo que dice. Recordemos lo que estudiamos en Éxodo 13, versículos 12 y 13. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que el énfasis en estos estatutos está en las fiestas y en los días especiales que a los israelitas se les mandó guardar, y en lo que se requería que los israelitas le dieran al Señor. Lo que tenían que darle a Dios estaba estrechamente relacionado con la fiesta mencionada. Yo voy a parar acá, porque voy a continuar en la próxima clase, o sea, la hora del sermón, en relación a fiestas que se daban y fiestas que ellos tenían que cumplir. O sea, el asunto es que entendamos perfectamente de que ellos no estaban actuando por ignorancia. Ellos no estaban actuando porque, es que nosotros no sabíamos. Es que nosotros no fuimos
informados sobre eso. Hay situaciones en que el humano comete errores, pero comete errores por ignorancia. O sea, a veces la ignorancia es voluntaria o a veces, muchas veces la ignorancia es porque no se le informó. Se dan estas dos situaciones, ¿ves? Entonces, pero aquí en el caso de estos judíos, en la situación que aquí ya se presenta con Moisés en relación a estas tablas, o sea, en relación a esta renovación del pacto, aquí no hay una ignorancia en el sentido de que no sabíamos y que por eso nosotros hicimos esto. Simplemente ellos decidieron hacerlo aquí. Bueno, vamos a siempre tomar en cuenta nuestra oración a nuestro Señor, para que Él siga bendiciéndonos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello. Gracias porque por ella aprendemos mucho. Aprendemos que muchas cosas no las hacemos porque realmente somos negligentes. En nuestra condición de cristianos no es por ignorancia, sino porque somos rebeldes delante de ti. Gracias, Señor, por la dirección de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.